En una mañana tranquila, cuando el sol apenas se colaba por la ventana de una casa común, en un barrio silencioso, un niño de 4 años se detuvo en mitad de su juego. Su mirada se fijó en un punto vacío, como si algo invisible lo llamara desde lejos. No entendía de dónde venía esa imagen, que de repente invadió su mente: un camino de tierra, una casa vieja, una puerta azul que nunca había visto. Y sin embargo, la sentía como propia, como si fuera parte de él. Ese fue el instante exacto en que su vida comenzó a dividirse en 2 historias: la que estaba viviendo y la que recordaba días después, mientras jugaba con sus coches de juguete en la alfombra del salón. El niño pronunció un nombre completo, nítido y ajeno a su corta edad. Lo dijo con la seguridad de quien ha repetido ese nombre durante décadas. Sus padres, que estaban en la cocina, se miraron confundidos. Nunca habían oído ese apellido, nunca lo habían mencionado. Para ellos, era solo un juego de niños, una fantasía momentánea, pero para él, era la puerta hacia una vida que se resistía a desaparecer. Un eco del pasado que resonaba con fuerza en su presente. Lo que al principio parecía una ocurrencia infantil, pronto se transformó en un patrón inquietante. El niño insistía, con una terquedad impropia de su edad, que su verdadera casa no era aquella en la que vivía. Describía con una claridad asombrosa habitaciones antiguas, escaleras de madera desgastadas por el paso del tiempo, un jardín descuidado y la presencia constante de un perro viejo que siempre descansaba bajo una ventana. Eran detalles imposibles para alguien que jamás había salido de su ciudad, para un niño cuya vida apenas había comenzado. Los padres empezaron a anotar las frases del niño en un cuaderno, intentando encontrar algún sentido, alguna conexión lógica. Cada palabra suya abría una fisura más amplia entre la razón y la posibilidad de algo inexplicable. Y en el silencio de la noche, cuando el niño ya dormía, ambos hacían la misma pregunta, aunque no se atrevieran a decirla en voz alta: ¿es posible recordar algo que no se ha vivido? ¿Podía su hijo estar conectado a un pasado que no le pertenecía? La duda se instaló en su hogar, como una sombra que lo cubría todo. Una tarde, sin previo aviso, mientras la familia miraba un viejo atlas escolar, el niño señaló un punto en un mapa que colgaba de la pared. Con una voz firme, pronunció la frase que alteraría por completo el curso de la historia: yo viví allí. Antes San fue la primera ancla que unió sus recuerdos fragmentados con un lugar real en el mundo. La incredulidad de los padres se convirtió en una profunda inquietud. Y esa inquietud, poco a poco, se transformó en una necesidad desesperada de entender, de encontrar respuestas. Esa misma noche, impulsados por una mezcla de miedo y curiosidad, los padres buscaron en internet el lugar que el niño había señalado. Y lo que encontraron no debería existir. Era una coincidencia demasiado precisa para ser ignorada. Un nombre idéntico al que su hijo repetía. Un suceso trágico registrado décadas atrás en ese mismo pueblo. Algo que conectaba de manera innegable a su pequeño hijo con una vida extinguida mucho antes de que él naciera. La investigación los llevó a archivos de periódicos locales digitalizados. Allí encontraron la historia de James Leininger, un piloto de la Segunda Guerra Mundial, cuyo avión fue derribado en una misión sobre el Pacífico. El nombre del piloto, el lugar de la batalla, el tipo de avión, todo coincidía con los detalles que el niño había estado repitiendo en sus pesadillas y en sus juegos. La puerta azul que describía era la de su casa de infancia. El perro viejo era su fiel compañero. Cada pieza del rompecabezas encajaba con una exactitud escalofriante. Los padres, ahora convencidos de que estaban ante algo extraordinario, decidieron dar un paso más y contactaron a un investigador especializado en casos de reencarnación, el Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia. Al principio, el Dr. Tucker se mostró escéptico, como es natural en la ciencia. Había visto muchos casos que resultaron ser simples fantasías infantiles o recuerdos implantados por los adultos, pero a medida que escuchaba la historia y revisaba las notas de los padres, su escepticismo comenzó a desvanecerse.
El Dr. Tucker viajó para conocer al niño. Durante sus conversaciones, el pequeño no solo repetía los nombres y los lugares, sino que también ofrecía detalles técnicos sobre los aviones de combate de la época. Hablaba de piezas específicas, de procedimientos de despegue y de tácticas de combate que un niño de su edad no podría conocer de ninguna manera. Mencionó el nombre de un compañero piloto, Jack Larson, alguien cuya existencia fue confirmada más tarde a través de registros militares. El punto culminante de la investigación llegó cuando el niño describió con precisión cómo su avión había sido alcanzado. Dijo que el motor se incendió y que no pudo saltar a tiempo. Estos detalles coincidían con los testimonios de otros pilotos que presenciaron la caída del avión de James Leininger. Era una información que no estaba disponible en ningún libro de historia público ni en documentales. Era un conocimiento íntimo, personal, el recuerdo de un último momento. Con toda esta evidencia, la familia y el Dr. Tucker decidieron hacer algo arriesgado. Llevaron al niño a una reunión de veteranos de guerra, donde estarían presentes antiguos compañeros del piloto fallecido. Al llegar, el niño, sin que nadie le dijera nada, caminó directamente hacia un hombre anciano. Lo miró a los ojos y lo llamó por su nombre. El veterano se quedó paralizado. El niño procedió a recordar anécdotas y detalles de misiones que solo ellos dos podían conocer. Los veteranos presentes, hombres curtidos por la guerra y poco dados a la fantasía, no pudieron contener las lágrimas. Para ellos, era como si su amigo James hubiera regresado por un instante para despedirse. Pero la prueba definitiva aún estaba por llegar. La hermana del piloto fallecido, Anne, todavía vivía. Era una mujer mayor que había guardado con celo los recuerdos de su hermano. Cuando la familia la contactó, ella se mostró reacia. Había perdido a su hermano hacía décadas, y reabrir esa herida era doloroso. Sin embargo, accedió a reunirse con el niño. Durante el encuentro, el pequeño describió objetos personales de James que solo la familia conocía, como un modelo de avión que él mismo había construido en su adolescencia y que Anne guardaba en una caja. Le contó secretos de su infancia compartida, momentos que nunca se habían contado a nadie fuera de la familia. Anne, con lágrimas en los ojos, tuvo que admitirlo. Anne era como si estuviera hablando con el espíritu de su hermano. Este caso no solo cambió la vida de esta familia para siempre, sino que también desafió las fronteras de la ciencia y la comprensión humana. El Dr. Jim Tucker publicó los hallazgos en varios artículos y en su libro Return to Life, donde documenta este y otros casos similares con un rigor científico impresionante. Su trabajo sugiere que la conciencia podría no estar limitada al cerebro y que, en algunos casos excepcionales, los recuerdos de una vida pueden transferirse a otra. ¿Qué nos dice esta historia? Nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza de la identidad, la memoria y la existencia misma. ¿Somos solo el producto de nuestra biología y nuestras experiencias en esta vida? ¿O somos algo más? Una conciencia que viaja a través del tiempo, llevando consigo ecos de lo que fuimos. La historia de este niño no ofrece respuestas definitivas, pero abre una ventana a una posibilidad fascinante, que la vida que vivimos podría no ser la única historia que tenemos para contar, y que a veces los susurros del pasado pueden ser escuchados por aquellos que tienen el valor de prestar atención. En una habitación oscura, apenas iluminada por el brillo azul de la pantalla, una pareja se inclina sobre el monitor. Los padres de un niño pequeño navegan por archivos digitales que parecen no haber sido abiertos en décadas. Buscan respuestas a las extrañas historias de su hijo, relatos tan vívidos que han comenzado a erosionar la frontera entre la imaginación infantil y una realidad inquietante. De repente, un archivo resalta entre los demás. Un expediente digital de color amarillo, con una etiqueta que llama su atención. Hacen clic. En la primera línea,
aparece el nombre que su hijo ha estado mencionando en sus sueños. Un nombre que no debería conocer. Junto a él, una fotografía antigua de un hombre con una mirada intensa, casi penetrante. La imagen es borrosa, gastada por el tiempo, pero hay algo en sus facciones que les resulta inquietantemente familiar. Mientras leen, el aire de la habitación se vuelve más denso, más frío. El expediente revela un detalle que les hiela la sangre. El hombre, el de la fotografía, murió hace más de 30 años, en circunstancias misteriosas. El informe oficial habla de un accidente, pero los detalles son escasos, casi crípticos. Sin embargo, a medida que avanzan en la lectura, una descripción particular hace que ambos se miren con los ojos muy abiertos. La descripción del accidente coincide, palabra por palabra, con una de las pesadillas recurrentes que su hijo les ha contado, con un nivel de detalle aterrador, un impacto repentino, un sonido metálico ensordecedor, una caída abrupta hacia la oscuridad. El pasado de este hombre desconocido resurge de las profundidades del olvido, como si hubiera estado esperando pacientemente a ser descubierto, a ser contado a través de la voz inocente de un niño. La noche apenas comienza y ya sienten que han cruzado un umbral del que no podrán regresar. Horas más tarde, la luz del monitor sigue siendo la única fuente de iluminación. Los padres, consumidos por una mezcla de miedo y fascinación, han seguido tirando del hilo. En uno de los documentos digitalizados, encuentran la dirección donde vivió aquel hombre. Un escalofrío recorre la espalda de la madre cuando lee en voz alta el nombre de la calle y el número de la casa. El padre busca en su teléfono las notas que ha estado tomando de las conversaciones con su hijo. Comienzan a comparar cada detalle que el niño ha descrito con una claridad asombrosa, coincide a la perfección. La puerta de entrada, de un color azul desvaído por el sol y la lluvia. El jardín delantero, descuidado y lleno de maleza, con un viejo rosal que se niega a morir. La escalera de madera del porche, con el tercer escalón gastado y ligeramente hundido. No se detienen ahí. Buscan en archivos históricos en línea, en viejos registros de la ciudad. Encuentran fotografías antiguas del lugar, imágenes en blanco y negro que capturan la esencia de otra época. Pero para ellos, esas fotos son más que un simple registro histórico, son la prueba. Cada rincón, cada ángulo de la casa que aparece en las fotografías es una réplica exacta de las imágenes que su hijo ha narrado sin titubear, como si estuviera describiendo un lugar en el que ha vivido toda la vida. La línea que separa lo imposible de lo verificable se vuelve cada vez más fina, más borrosa. Ya no están investigando las pesadillas de un niño, están reconstruyendo los recuerdos de un extraño. Y esos recuerdos están habitando en la mente de su propio hijo. La pregunta ya no es si el niño está imaginando cosas, sino cómo es posible que sepa todo esto. La mesa del comedor, antes vacía, ahora está cubierta de un mosaico de información que han impreso febrilmente. Documentos esparcidos, como las piezas de un rompecabezas imposible. Fotografías viejas y granuladas, recortes de periódicos amarillentos que hablan de una época pasada, mapas de la ciudad con círculos rojos, marcados a mano datos de empleo del hombre e incluso una lista de las pertenencias encontradas tras su muerte. A primera vista, todo parece pertenecer a un completo desconocido. La vida de alguien ajeno a ellos, encapsulada en papel, excepto por un detalle que lo cambia todo. A medida que revisan la lista de objetos personales, el padre se detiene en seco. Un viejo reloj de bolsillo con una inicial grabada, una caja de música de madera con una melodía específica, una pequeña cicatriz en un libro de tapa dura. Todos y cada uno de estos objetos ya han sido descritos por su hijo días, incluso semanas, antes de que ellos tuvieran acceso a esta información. Cada coincidencia es como un martillazo, clavando una verdad que ninguno de los dos quiere admitir.
El niño no solo describe lugares, describe objetos, sentimientos, secretos. ¿Cómo podría saber de la existencia de un reloj de bolsillo que probablemente fue guardado en una caja de evidencias hace 30 años? ¿Cómo podría conocer la melodía de una caja de música que dejó de sonar hace tanto tiempo? La racionalidad lucha por encontrar una explicación lógica, pero se queda sin argumentos. La suma de coincidencias ha alcanzado un punto crítico donde ya no puede ser llamada coincidencia. Están mirando la evidencia de que su hijo, su pequeño, tiene recuerdos detallados de una vida que no es la suya. El peso de esa posibilidad es abrumador. Y la investigación apenas ha comenzado. Entre los documentos, los recortes de periódicos sobre el accidente fatal atraen su atención una y otra vez. Hablan de un punto geográfico específico, un tramo de carretera a las afueras de la ciudad, un lugar desolado, conocido por sus curvas peligrosas. La madre abre un mapa digital en la tablet, buscando esa ubicación. Mientras tanto, el padre recuerda algo que su hijo hizo hace unos días. Estaba jugando con un mapa de papel, uno de esos que dan en las oficinas de turismo. De repente, su dedo se detuvo en un punto y dijo: aquí es donde todo se volvió oscuro. Los padres, en ese momento, no le dieron importancia. Ahora el padre toma ese mismo mapa y lo compara con el de la tablet. El punto que el niño señaló es exactamente el mismo lugar donde aquel hombre perdió la vida 30 años atrás. Las fotografías del siniestro, adjuntas al informe policial digitalizado, son desoladoras. Muestran un terreno árido, la marca de neumáticos en el asfalto y los restos de un vehículo destrozado. Pero hay algo más en esas imágenes. Un testigo silencioso de la tragedia. La sombra larga y delgada de un árbol solitario. Un árbol que, según los informes actuales de la zona, todavía sigue en pie. El silencio de ese lugar, capturado en las fotografías, parece contener un eco del pasado, una memoria atrapada en el paisaje. Para los padres, ese árbol solitario en una carretera abandonada ya no es solo un árbol, es un monumento a una vida perdida y, de alguna manera, el epicentro de los extraños recuerdos que atormentan a su hijo. La conexión entre el niño y el hombre muerto se vuelve más fuerte, más tangible y más aterradora. La noche avanza y el cansancio comienza a hacer mella, pero no pueden detenerse. Revisando el archivo una última vez, encuentran una fotografía final, una imagen personal tomada del hombre poco antes de su muerte. En ella aparece sonriendo, pero lo que llama la atención de los padres es lo que sostiene en su mano un pequeño objeto de metal, de forma irregular. No está identificado en ningún documento, no hay ninguna nota que explique qué es o cuál era su valor. Es solo un detalle perdido en una vieja fotografía. Pero entonces, la madre recuerda una conversación de hace unos días. El niño, en medio de un juego, se puso muy serio y le dijo que, antes de la gran caída, había escondido algo muy importante, algo que nadie más debía encontrar. Habló de un objeto pequeño, frío al tacto. Los padres se miran, la misma idea cruzando sus mentes. Ese objeto anónimo, en la mano del hombre, podría ser la clave de todo, la pieza que une ambas vidas, el puente entre el pasado y el presente. Es posible que el recuerdo de ese objeto sea lo que impulsa esta conexión anómala. Empiezan a sospechar que no se trata solo de recuerdos aleatorios, sino de una misión, un asunto pendiente. El hombre de la fotografía, a través de su hijo, parece estar pidiéndoles algo, encontrar lo que perdió. El peso de esta revelación es inmenso. Ya no son solo observadores de un fenómeno inexplicable, ahora son participantes activos en un misterio que se extiende más allá de la tumba. La última luz del monitor se apaga. La habitación queda sumida en la oscuridad y el silencio. Pero ahora es un silencio pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Los padres se sientan en la penumbra, intentando procesar la avalancha de información. Intentan racionalizar, buscar explicaciones alternativas. Podría ser una increíble
serie de casualidades podrían haber influenciado al niño, sin darse cuenta, pero en el fondo de sus corazones, saben que la suma de coincidencias ha superado cualquier explicación lógica. La evidencia es demasiado específica, demasiado detallada. Saben que si continúan investigando, si siguen este camino hasta el final, podrían confirmar lo que más temen a que su hijo recuerda, con una claridad absoluta, una vida que no le pertenece, y el miedo a lo que ese descubrimiento podría significar para él, para su identidad, para su futuro, y para ellos, como familia, es paralizante. Justo cuando deciden que necesitan descansar, la pequeña luz de la puerta de la habitación se enciende. Su hijo está de pie en el umbral, con los ojos medio cerrados por el sueño. Les mira y con una voz somnolienta pero clara, menciona un último detalle. «Sé dónde está», susurra. Los padres se quedan helados. ¿El qué? ¿Cariño?, pregunta la madre con un hilo de voz. El niño bosteza. Lo que escondían todavía está allí, enterrado, bajo las raíces del árbol solitario, está esperando. Dicho esto, se da la vuelta y regresa a su cama, dejando a sus padres solos, en la oscuridad, con una última y escalofriante pieza del rompecabezas. Ahora tienen una ubicación, una misión, y la certeza de que el próximo paso los llevará a desenterrar un secreto que ha esperado 3 décadas para salir a la luz. A la mañana siguiente, todo cambió. El niño, que hasta ayer jugaba con bloques de madera, sin ninguna preocupación, se acercó al mapa con una seguridad que nos heló la sangre. Sus dedos pequeños, usualmente torpes y juguetones, se movieron con una precisión inquietante. Sin dudar ni un solo segundo. No señaló una ciudad, ni una carretera principal. No. Su dedo se detuvo en una curva estrecha, junto a un camino olvidado. Un punto tan específico, tan insignificante en el vasto mapa, que parecía más un recuerdo vivido que una simple intuición infantil. Nos miramos en silencio, mi esposa y yo. En esa mirada compartimos un entendimiento tácito. Habíamos cruzado una frontera invisible, un punto de no retorno. Ya no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El viaje comenzó en un silencio tenso. El auto avanzaba por carreteras secundarias que parecían sacadas de otra época, rodeado de campos áridos que se extendían hasta el horizonte y señales de tráfico oxidadas que apenas se mantenían en pie. A medida que nos adentrábamos en ese paisaje, todo se volvía más remoto, más desolado. Era como si estuviéramos siguiendo las huellas fantasmales de un pasado que no nos pertenecía. Un eco lejano que resonaba solo para nuestro hijo. El silencio dentro del coche era tan espeso que se sentía como otra presencia. Un pasajero invisible que nos observaba con atención. Cada kilómetro recorrido aumentaba la tensión, la mezcla de miedo y una extraña curiosidad por lo que íbamos a encontrar. Estábamos completamente a merced de la memoria de un niño de 5 años. Una memoria que parecía tener décadas de antigüedad. Cuando finalmente llegamos al punto exacto que él había señalado, la realidad superó cualquier expectativa. El sitio ni siquiera aparecía en los mapas actuales del GPS. Era un camino estrecho, casi completamente devorado por la vegetación salvaje. Lo único que lo marcaba era un árbol aislado, solitario, cuya sombra se proyectaba como una línea negra y afilada sobre la tierra seca. Un escalofrío me recorrió la espalda al reconocerlo. Era el mismo árbol que aparecía en las viejas fotografías del accidente, las que habíamos encontrado en los archivos del periódico. El mismo lugar donde la vida de aquel hombre había terminado abruptamente. Estábamos parados en la escena de un fantasma, guiados por quien parecía ser su reencarnación. El niño bajó del auto sin que nadie se lo pidiera y caminó con una determinación impropia de su edad. No miró a su alrededor. No exploró como haría cualquier otro niño. Caminó directo hacia un punto específico, entre la maleza y la tierra agrietada. Su respiración se aceleró levemente, un pequeño jadeo que delataba una emoción profunda, como si algo dentro de su pequeño cuerpo reconociera el lugar con una familiaridad dolorosa. Se detuvo, giró su cabeza hacia nosotros
y con una voz clara y firme, pronunció una sola palabra que selló nuestro destino en ese lugar. Aquí a mi esposa y yo nos miramos, y en nuestros ojos se reflejaba un temor que era mitad duda, mitad una certeza abrumadora. El suelo a sus pies parecía haber sido removido hacía muchos años, pero aún conservaba una forma irregular, un leve hundimiento que llamaba la atención. Sin saber muy bien por qué, empezamos a cavar. Con herramientas improvisadas que encontramos en el maletero del auto, una pequeña pala de jardín y una llave de tuercas, comenzamos a remover la tierra compacta. El sol caía con fuerza sobre nosotros, pero no sentíamos el calor, solo sentíamos el peso de lo que estábamos haciendo. Cada palada de tierra parecía acercarnos un poco más a una verdad que, en el fondo, temíamos aceptar. El niño nos observaba en silencio absoluto, quieto como una estatua, con una expresión seria, como si estuviera esperando pacientemente que la tierra le devolviera algo que una vez fue suyo, algo que le habían arrebatado. Era el guardián de un secreto enterrado, y nosotros, sus instrumentos. Entonces, ocurrió. La pala golpeó algo sólido, un sonido seco, metálico, extraño en medio de la tierra y las raíces, un sonido cargado de significado que resonó en el silencio del campo como un disparo. Nos arrodillamos y empezamos a limpiar la tierra con las manos, con una urgencia desesperada. Poco a poco, entre el polvo y la suciedad, apareció un pequeño objeto metálico, completamente oxidado por el paso del tiempo. Era una caja estrecha, antigua, con los bordes corroídos por la humedad. Y entonces, el terror se mezcló con el asombro. Era exactamente igual a la caja que el hombre sostenía en la fotografía del archivo del periódico, la misma que nuestro hijo había descrito con detalles imposibles días atrás, sin haberla visto jamás. No había ninguna explicación lógica, ninguna forma en que pudiera saber de su existencia y mucho menos de su ubicación. Con manos temblorosas, forzamos la cerradura oxidada. La caja se abrió con un crujido lúgubre. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Había una serie de papeles casi desintegrados por la humedad, frágiles al tacto, y un pequeño colgante de metal, ennegrecido por décadas bajo tierra. Con sumo cuidado, desplegamos los documentos. Coincidían con la información personal del hombre fallecido. Había una carta escrita a mano, con la tinta desvaída, dirigida a alguien cuyo nombre no pudimos descifrar. Un recibo antiguo de una tienda que ya no existía. Un fragmento de fotografía en blanco y negro, rasgado por la mitad. Eran objetos íntimos, personales, fragmentos de una vida interrumpida. Cosas que nadie habría esperado encontrar allí, en medio de la nada. Excepto, claro, el niño que nos había guiado hasta ellas. Cuando nos giramos para mirarlo, buscando alguna explicación en su rostro infantil, él nos miró fijamente. Sus ojos se clavaron en el colgante que yo sostenía en la palma de mi mano. Y entonces pronunció una frase que nos estremeció hasta el alma. Una frase que rompía todas las barreras de la lógica y la razón. Ese colgante, dijo, con la voz temblorosa, como si una emoción ajena a su edad, una tristeza antigua, lo estuviera atravesando. Era lo único que no quería perder. En ese instante, cualquier duda que pudiéramos albergar se desvaneció. Ya no era posible negar lo imposible. Nuestro hijo no solo recordaba la vida de otra persona, la sentían. El dolor de esa pérdida le pertenecía. El viaje de regreso a casa fue aún más silencioso, pero el ambiente había cambiado. Ya no era un silencio de tensión, sino de aceptación resignada. ¿Qué haces cuando tu hijo es el eco de un alma perdida? ¿Cómo sigues adelante? Al llegar a casa, exhaustos emocional y físicamente, dejé mi teléfono sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación. Una de esas recomendaciones de noticias que el algoritmo te sugiere. Normalmente la habría ignorado, pero el titular me llamó la atención. Era un artículo antiguo,
digitalizado de un archivo de periódico local sobre el caso del hombre fallecido, pero lo que me hizo contener la respiración fue el subtítulo. Hablaba de una misteriosa visita que el hombre había recibido la semana antes de su trágico accidente, una visita que nunca fue identificada, un detalle que la policía de la época no pudo resolver, una visita que de alguna manera sentí que conectaba directamente con todo lo que acabábamos de vivir y con lo que nuestro hijo, quizás, aún no nos había revelado. La historia, lejos de terminar, parecía que apenas estaba comenzando. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte la continuación. ¿Qué crees? ¿Qué significa esa misteriosa visita? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.